Hoy vamos a preparar bondiola casera y te vamos a mostrar todo el proceso día por día, así que sin más, comencemos. Arrancaremos preparando 1 kilo de sal gruesa con 200 gramos de azúcar. Y también le vas a agregar la ralladura de un limón que previamente vas a lavar muy bien. La cantidad de sal y azúcar variará respecto de la cantidad de carnes que tengas para preparar, pero siempre con la proporción 20% de azúcar respecto de la cantidad de sal. Ahora vas a necesitar una fuente amplia donde puedas poner tu bondiola. Esta es la nuestra, pesa 2 kilos 725 gramos y es una bondiola entera. Estamos en el día 1 y vamos a frotar muy bien la carne con la preparación anterior. Este es el paso más importante, te va a llevar más o menos entre 15 y 20 minutos y tenés que frotar muy bien la carne hasta notar que los granitos de la sal se deshagan por completo. La recomendación para preparar esta bondiola es en época que no haga mucho calor. Recordá que este masajeo es lo principal de este fiambre de bondiola que estamos preparando. Y acá te muestro cuánto dejamos de la preparación de sal y azúcar para más adelante. Ahora vas a cubrir tu fuente, nosotros lo hicimos con papel film y lo vamos a llevar a la parte más fría de la heladera y allí la vamos a dejar descansar por unos días. Pero nosotros te vamos a mostrar el día a día de cómo avanza esta bondiola. Ya estamos en el día 2, fíjate cómo ya empezó a perder el líquido. No vamos a retirar nada. Ese líquido es la hemoglobina de la bondiola. Seguimos avanzando, día 3 tiene mucho más líquido. Acá te lo muestro, te voy a mostrar cómo cambió ya la consistencia de esta carne de bondiola, fíjate. Hoy sí, el día 4 vas a tener que trabajar. Vamos a descubrir nuestra pieza de bondiola. La vamos a sacar de la fuente y vamos a retirar todo el líquido. Una vez que desechaste todo el líquido, vamos a secar un poquito la bondiola. Esta bondiola no fue lavada, solamente tiene el líquido que fue desprendiendo estos días. Ahora lo vamos a secar muy bien y sí vamos a colocar esa sal que te dije que guardaras el día 1. Secala muy bien por todos los agujeritos e incluso seca la fuente. Le vas a agregar ese resto de sal y azúcar que habíamos reservado, lo vas a frotar apenas un poquito. Y lo vamos a volver a cubrir. Con lo que vos tengas, nosotros vamos a usar el mismo papel film y lo vamos a llevar a la heladera. Ahora, hasta el día 7 no vas a hacer nada, solamente vas a mirar cómo sigue desprendiendo líquido, pero ya en mucha menos cantidad. Y ahora sí, el día 7 la vas a sacar de la heladera, vas a retirarle el film y la vas a sacar de esta bandeja porque la vamos a tener que lavar muy bien. Para ello nosotros vamos a utilizar un recipiente, pero vos podés hacerlo bajo el chorro de la canilla de agua. Para esto la sumergimos, la frotamos muy bien y hacemos desaparecer cualquier grano de sal que tenga pegada a la carne. Cambia el agua las veces que sea necesario. En ningún momento tenés que sentir algún olor fuerte de la carne. Si sentís olor fuerte es que algo hiciste mal. Ahora secala muy bien por todos los huequitos que tenga. Nosotros lo hacemos con papel de cocina, pero también los podés hacer con un repasador bien limpio. La pesamos, hasta acá pesa 2 kilos 355 y vamos a preparar los condimentos que son pimienta negra, pimentón ahumado, ají molido y orégano. En principio pusimos 2 cucharadas de cada uno. También podés hacer el condimento que a vos más te guste.
Mezclalo muy bien y ahora coloca un poquito por debajo en la fuente donde vas a colocar tu bondiola para condimentarla. Ponele la preparación por todos los costados. Vamos a necesitar otra fuente con una bandeja porque después de esto la vamos a atar muy bien para darle forma y la vamos a llevar otra vez a la heladera. El atado es para que mantenga la forma. Y el descanso de los 7 días en la heladera es para equilibrarla. Solamente la vas a llevar así sin cubrir. Muy importante ponerle a la bandeja nuestra rejilla y en la heladera la vas a mantener los 7 días solamente rotándola día por día. Y ahora sí, 7 días de guardado la vas a dejar ir rotando y te vas a desentender de ella. 7 días después la vamos a sacar. Fíjate cómo tiene las marcas del reposo sobre la rejilla, no ha largado nada de líquido en la bandeja y ahora sí la vamos a envolver. Para envolverla puedes usar el papel micro perforado, que es este que te muestro. Parece un papel celofán, pero no lo es. Cuando lo abollas queda totalmente arrugado como un papel. El reemplazo de este papel puede ser papel manteca. Pero recordá bajo ningún punto de vista usar papel film. Ahora coloca tu pieza así, con la punta mirando hacia vos. Dobla primero los bordes donde están las puntas de tu bondiola y así la vas a envolver perfectamente. Una vez que esté envuelta, presionala muy bien para que el papel copie la forma de tu bondiola y otra vez la vas a atar. El atado te va a servir para acompañar muy bien el papel alrededor de tu bondiola. Y una vez que lo tengas así bien atado, vas a necesitar un hilo el doble de largo que la bondiola porque la vamos a atar de punta a punta. Y tiene que ser suficientemente resistente porque de allí vamos a colgar la bondiola a secar. Así que hacerle un buen nudo y luego un buen lazo desde donde vas a colgar esta bondiola. Pero todavía nos falta un paso más y es el de ponerle la malla elástica. Así es la malla elástica donde vamos a colocar nuestra bondiola. Le vas a hacer un nudo a la punta y la vamos a colocar. Decile a alguien que te ayude a colocar esta malla. Y si te preguntas dónde conseguir la malla y el papel micro perforado, nosotros lo conseguimos a través de internet. Pero también lo podés conseguir en cualquier lugar donde vendan elementos de charcutería. La malla elástica la vas a atar en la punta. Y si te preguntas por qué la malla elástica, porque va a acompañar el proceso de secado de la bondiola. Hoy pesa 2 kilos 282 gramos y así la vamos a colgar en un lugar durante 14-20 días que no tenga luz solar directa ni corrientes de aire. Va a estar lista cuando haya perdido el 30% del peso inicial y acá está, hoy pesa 1 kilo 961 gramos, la merma total fue del 30%. Aquí arriba te dejo todos los datos de cómo fue perdiendo peso nuestra bondiola. Y hoy la vamos a cortar. Fíjate cómo está. Si te está gustando el video, no te olvides regalarnos tu like y suscribirte al canal donde vas a tener un montón de recetas.
Y ahí viene la parte más importante. Mirá qué divinura quedó esta bondiola casera que te mostramos paso a paso. Para cortarla lo podés hacer con un cuchillo bien afilado, así, bien finita, o si no, y si disponés una máquina de cortar fiambre, acá te muestro otra. Fíjate cómo queda esta bondiola casera exquisita, que en 28 días tuvimos preparadas. Esperamos que le haya gustado esta bondiola casera. Acá las vamos a degustar con unos ricos pancitos. Y nos vamos a ir, no sin antes decirle que acá le dejamos un montón más de videos de experiencias R. Será hasta el próximo video. Chau, chau, chau y a volar.